Buenas tardes. Vamos a revisar uno de los ejemplos que viene en el libro de Chapman. Una vez que ya revisamos, ustedes revisaron un poco de la construcción del rotor en una máquina de corriente directa, se habrán dado cuenta que existen varias formas de hacer el devanado en el rotor o en el inducido. Entonces vamos a revisar este ejemplo, que es un ejemplo muy ilustrativo del cálculo básicamente del voltaje de inducido o tensión de inducido, cuando conocemos los tres factores que provocan esta tensión de inducido, que son una constante, el flujo de la máquina en sus polos principales y de la velocidad de la máquina. Entonces, en el libro de Chapman, en el capítulo 7, que corresponde a la máquina de corriente directa, el ejemplo 7.3 que aquí se muestra, dice lo siguiente: se utiliza un inducido que viene siendo el rotor, que tiene un devanado imbricado doble. Entonces aquí es importante tomar en cuenta que ahí menciona que es imbricado y es doble el tipo de devanado en el rotor. Dice que en una máquina de corriente directa que tiene 6 polos con 6 conjuntos de escobillas, cada uno de los cuales abarca 2 segmentos en el conmutador. Recordemos, el conmutador es la sección que está sobre la flecha y tiene un número determinado de segmentos, o también llamadas delgas, separadas por un espacio que es un aislamiento, ya sea por papel, mica o algún otro material. Hay 72 bobinas en el inducido, que es el valor de C en las fórmulas que ustedes ya revisaron. C es el número de bobinas en el rotor o inducido. Cada una de las bobinas tiene un número de vueltas que está representado por NC. Aquí son 12 vueltas. El flujo por polo de la máquina nos lo da en Webers, en 0.039 Webers. Entonces esta es la cantidad de flujo que tiene la máquina. Recordemos que si el flujo no es más que la relación que existe entre la densidad de flujo con respecto al área, si en un problema ustedes les dan la densidad de flujo y pueden determinar el área, de ahí calculan el flujo, que son las líneas de flujo, y esta es el flujo por unidad de área, es la densidad, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden jugar con ese parámetro, ¿verdad? En caso de que no se les dé directamente el valor del flujo. La máquina gira a una velocidad de 400 revoluciones por minuto, ¿verdad? Entonces estas son las RPM. Entonces R sobre 1000 no es más que revoluciones por minuto. Entonces esta variable es la que denominamos con la letra griega omega m. Es la velocidad en radianes por segundo. Igual, si ustedes conocen la velocidad de la máquina, en revoluciones, hay que convertirla a la velocidad en radianes, ¿verdad? Entonces aquí nos lo da, aquí ya cometí una confusión, pero básicamente esta velocidad está en revoluciones, ¿verdad? Aquí es la nm. Entonces habría que convertir hacia la velocidad que tenemos en radianes, porque la fórmula nos va a pedir a veces la velocidad en radianes o en RPM. Entonces también por ahí tenemos unas fórmulas que el valor de tensión de inducido nos lo puede dar en función de los tres factores: la constante, el flujo y la velocidad. Pero esa velocidad puede estar dada en RPM o en radianes. Entonces por ahí tenemos dos constantes que pueden usarse dependiendo de cuál velocidad disponemos: la RPM o la de radianes por segundo. Si observamos
en la solución del problema, pues nos pide determinar los caminos de corriente que hay en la máquina. Y el inciso B, cuál es el voltaje inducido EA en esa máquina. Entonces en la solución es básicamente determinar el número de caminos de corriente, que es la variable A, que como es un devanado imbricado, pues es directamente M por P. El doble del devanado imbricado nos da el valor de 2, que es M, y el número de polos nos lo da aquí como 6 polos que ya tenemos del enunciado del problema. Entonces 2 por 6 nos da 12 caminos de corriente. El voltaje inducido de la máquina pues lo calculamos a partir de la ecuación 741, que nos da la constante K' dada por esta expresión, por el flujo y por la velocidad en RPM. Entonces recuerden, NM es velocidad en revoluciones. Entonces directamente usamos los 400 sobre esta expresión. El número de conductores de la máquina es la expresión de 2 por C por NC. Entonces tenemos el número de C, las bobinas, 72, perdón. 12, que es el número de conductores, y lo multiplicamos por este 2 de la fórmula. Entonces nos da 1728 conductores. Por lo tanto, al calcular la constante, pues un valor adimensional, es decir, no tiene unidades, y es multiplicar Z por P entre 60 y entre A. Y esto nos da una constante prima de 14.4. De tal manera que al utilizar directamente la expresión del voltaje inducido, nos da el producto de la constante K', el flujo y la velocidad en revoluciones por minuto. Y esto nos da una tensión inducida en el motor, en el generador, porque es una máquina que está generando, de 224 volts.